Bueno, la Bueno, idea de este encuentro era un poco conversar y hacerlo de una manera flexible y dialogada sobre el sentido de la matriculación y ciertas cuestiones en torno a la defensa de las incumbencias profesionales que esta comisión, este tribunal de ética viene notando desde que asume funciones en el 2019, fue en comienzo de 2019, no, finales de 2018. exacto. Para meternos un poco en el tema, nos pareció importante repasar el marco legal brevemente y Mm. mencionar cuáles son las leyes y las normativas que referencian ¿De dónde surgen nuestra profesión. realmente? Ahí está, exacto, Exacto. Y las cuestiones sobre la habilitación y la matrícula como habilitante del ejercicio de la profesión. seguro, Esto es si quieren empiezo, las colegas si quieren ir tomando nota. exacto, Podemos después repasarlo en una segunda charla, para que claro, ellas después de la lectura, si quieren, podemos volver a ujú, repasar este encuentro y con dudas más claro, específicas. seguro. Bueno, yo mencioné, acá me hice un punteo de 5 normas o leyes. Lo Ujú. que primero tenemos que saber es que para el ejercicio de la profesión en la Rioja, estamos bajo la ley provincial 4503, 503, ¿sí? Y lo sí. indicado en el Código de Ética del Colegio de Psicólogos. Esos son como Ujú. los dos grandes documentos que indican y reglan todo nuestro ejercicio profesional aquí en La Rioja. Después tenemos la ley nacional, la 23.277. Esa la 277, conocemos todos, hayamos estudiado en La Rioja o en otro ¿o lado. no? Sabemos que es breve y que da los lineamientos generales del ejercicio de la profesión. Después tenemos el código, FEPRA con su código de ética, que es un código de Ujú. ética más moderno que el nuestro y que engloba algunas cuestiones que quizás el riojano no hace muchos años, ¿sí? Y Tiene porque otro FEPRA, estilo. perdón, porque Sí, seguramente FEPRA lo va actualizando permanentemente. Exacto, puede exacto, Nosotros ser, no lo claro, habíamos actualizado. claro, y va claro, incorporando los nuevos colegios que se van federando, Claro, ¿no? exacto. Entonces, exactamente. y están en la dinámica de las necesidades, problemáticas, deberes, derechos de todo el país. Es muy Así es, importante el aporte que hace FEPRA. así es. Después tenemos las leyes de salud mental, las nuevas, sancionadas hace poco, la Nacional 26.657 y la ley provincial, la 10.210, donde hoy nos interesa puntualmente conversar sobre lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión en lo científico, por el tema que vamos a desarrollar más adelante. Sí, estas dos leyes de salud mental, que están muy orientadas a la desmanicomialización y otras cuestiones, mencionan específicamente que los pacientes que están siendo tratados por su salud mental tienen derecho a recibir un tratamiento de características científicas, ¿sí? Exacto. Que parece Sí, que es sí, un sí. punto que se alinea a lo que queremos desarrollar dentro de un ratito sobre la defensa de las incumbencias profesionales respecto de prácticas no científicas. Exacto. Lucía, perdón, Sí. yo incorporaría también como una ley de base, porque desde ahí empezamos a tomar la conciencia de Mm, qué es ser psicólogo. Es de la Ley de Educación Superior, la sí, 24.521, sí, ¿sí? sí, 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 Que sí, es la que nos da la base para todas estas otras, ¿sí? Ya sí, en el juego comunitario, ¿no? sí, sí, Desde sí, las sí. universidades ya venimos con ese caudal de formación donde son importantes también considerar los términos incumbencia, competencia, Mm. identidad, Sí, ¿sí? también. Acá Lucía Porque, Tintilay también está sumando la ley 9098 de salud mental, que se ajá, sumaría al marco normativo sobre salud mental en la provincia. Pero sí, vos sabés, ajá, sí que yo antes de este conversatorio repasé si ya los proyectos de modificación de la ley de educación superior habían avanzado o no.
y todavía no avanzaron. Seguimos con la ley tal cual se Con la- formuló en el 95. Exacto, sí, del 7 de agosto, Sí. de la Y la época de Carlos Menem. Claro, y la importancia de esa ley para nosotros es que indica que los planes de estudios y las universidades Exacto, que dan la carrera de psicología, bueno, tienen que ser acreditados por la CONEAU, bueno, todo es esa exacto. línea de conceptos Eh, muy importantes Claro, por que no nuestra tenemos profesión. que perderlo ni olvidarlo en el momento que aparecen tantas, diríamos, instrucciones para tecnicaturas o habilitación de campos ocupacionales que nada que tienen que ver con lo científico. Sí, Eso hay que sí. marcar muy mucho. Bien, es la Incluso el ley, tema, sí, repite el número de ley, Ceci, por favor, de la ley de educación de la superior, Ley de 25, Educación 24, 24, 24, 5, 21, esa, del 7 de sí. agosto del 90, sí, 95. 95, sí. Qué Exacto. memoria, Es muy Ah, importante esa ley para nosotros. Y lo otro seguro. que me parece importante tener en cuenta para la charla de hoy es el Código Penal argentino exacto. en el artículo 247 que hace Ujú, referencia a la usurpación de título, que es un exacto. párrafo muy cortito pero muy claro que, bueno, cuando llegue el momento del Sí. conversatorio lo leo. Ajá. Esto ¿Qué también hace a artículo nuestro marco. es? El 247. Ajá. Esas serían las normativas que hasta ahora más importante es necesario tener en cuenta para el tema de hoy, de la charla de hoy, del conversatorio de hoy, ¿no? Que es Seguro, sobre seguro. las incumbencias profesionales. Y El lugar aquí donde están, tendríamos, perdón, sí, aquí sí, tendríamos que hacer un altito para que invitemos y hagamos una propuesta de conocer toda esta legislación a todos los colegas nuevos, porque sí, yo veo que hay como una resistencia de dar lugar, de tomar conocimiento a la legislación. Pero es fundamental porque es lo que de alguna manera nos defienden y Nos nos protege. encuadran, nos protegen en el sí, desempeño de nuestra profesión. Entonces, exactamente. desde ya empecemos a invitar a todos los colegas nuevos a leer esta normativa, Sí. porque si no, Repito entonces, lamentablemente no vamos a repito llegar a ningún puerto. para las personas que se agregaron. Las Sí, leyes que entendemos hablan o hacen referencia a nuestras incumbencias profesionales y lo que hoy vamos a charlar serían la ley provincial 4503 más nuestro código de ética, que es del año 85. Después el código de ética de FEPRA, que es más moderno, tiene otro estilo. Después la Ley Nacional de Ejercicio de la Profesión, 23277. Después tenemos la Ley de Educación Superior, que acá la licenciada Castore citaba, 21. 24521, bien. Las leyes de salud mental, que en sus articulados mencionan el derecho de los pacientes a recibir un tratamiento científico y respetuosos de sus derechos, ¿sí? Y por otro lado, el Código Penal, que argentino, que en su artículo 247 menciona la temática de la usurpación de título. Es un párrafo muy cortito y muy claro sobre cuándo hay o no se considera el delito de la usurpación de título. Tema que se relaciona a lo que vamos a conversar brevemente. ¿Sí? Seguro, seguro. Bueno, entendiendo que más o menos todos sabemos cuáles son nuestras incumbencias profesionales, motiva este conversatorio el hecho de que desde que asumió este Tribunal de Ética venimos teniendo distintos tipos de denuncia en relación a situaciones atípicas donde no psicólogos están haciendo prácticas propias del psicólogo o de las Claro. psicólogas, donde psicólogos con títulos nacionales que no están matriculados en nuestro colegio están ejerciendo en el territorio de la provincia porque viven aquí. Sí, perdón, Lucy, Sí, quería corregir algo, perdón, sí, pero me parece que es la corrección Sí, respecto sí. de la predicción que estamos hablando. sí,
Porque no creo que estén haciendo prácticas propias de nuestro campo. En algunas veces sí, otras no, claro. Es que yo creo que necesitamos un gran entrenamiento para llevar a la práctica algo que nos fue enseñado. Yo creo que en todo caso están invadiendo un campo que no les corresponde. De ahí a que practiquen, hagan una práctica, yo lo veo, perdón, pero no lo veo... No, claro, claro. tenés razón. Son dos tipos de situaciones. Hay prácticas no científicas y otras que sí, claro, que las hacen, digamos, sin ser psicólogos. Pero bueno, a ver, podés utilizar un instrumento, ¿no? Bueno, un instrumento de trabajo grupal. Ok, utiliza el instrumento, pero yo no creo que estés haciendo una práctica profesional, puesto que no lo sos. No lo sos, sí. ¿Sí? Claro, no lo sos. Entonces no estás haciendo una práctica. Estás usurpando un campo. Yo creo que es una cuestión de términos de los que nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, porque yo dudo que la práctica sea. Es que yo no, es que me niego tajantemente a decir que están practicando, ¿no? O están haciendo la práctica propia de nuestro campo. Yo diría que no, porque... Claro, están invadiendo un campo que no... Están invadiendo. Sí. Porque vos para poder operar en ese campo, caramba que necesitas formación. Claro, claro. ¿Sí? Ahora, lo que pasa, si me permite... perdón, termina, Andrea. Tratamiento, porque digo, quiero dar un ejemplo. El otro día veíamos que decían biodecodificación, un tratamiento de las depresiones, claro. ¿no? Sí. Perdiste, estás en una depresión, estás en un duelo, perdiste un ser querido. A ver, ellos utilizan eso como un enganche, es un enganche comercial. Sí. Yo no creo bajo ningún aspecto que la práctica que ellas hagan tenga que ver con lo profesional. Claro, ahí no, ¿sí? Ahí no, por supuesto. No. Sí, claro. Sí, está bien. Utilizan la terminología y con la terminología invaden el campo. Exacto. ¿Sí? Porque si no es como reconocerles una práctica que yo se las niego completamente. No, es que no tienen formación y ahí está el término. Claro, ahí está el término, el juego de los términos. Para ellos, ¿cuál es la incumbencia de ese rótulo que usan? ¿Cuál es, diríamos así, la formación que han recibido? ¿Cuáles son las prácticas científicas, la metodología científica? A ver, exacto, entonces, cuidado, esto es lo que tenemos que exigir. Claro. Sí, es una expropiación de terminología propia, eso es lo que digo. Exacto. Es una expropiación porque, a ver, hablar de depresión, hablar de duelo, no es por más que sea una palabra vulgarizada, en nuestro campo es un concepto. Exacto. Entonces, no pueden, ellos rebajan conceptos a una vulgaridad. De ahí a la práctica hay 700.000 años luz, pero... Claro, pasa que hay diversas situaciones. Por eso es importante desplegar la variedad de situaciones antes de ponernos a analizar una por una. También hay psicólogos que están colegiados, matriculados, y están haciendo prácticas no científicas. Entonces ahí también tenemos una polémica y un debate que hacernos nosotros como colegio, porque si vos sos psicólogo y ejerciste y pagas tu matrícula, pero estás haciendo biodecodificación, o estás haciendo flores de Bach, que era muy común que en algún momento lo hicieran. Exacto, claro. Por eso hay diversas situaciones donde hay prácticas no científicas hechas por no psicólogos, como dice Andrea, pero también hay prácticas no científicas que hacen los psicólogos. Y nosotros como cuerpo colegiado tenemos que ver si esto no hacemos nada y miramos para el otro costado y no nos importa. Bueno, no, pero ahí está la necesidad de repasar, los conceptos. ¿Cuál es mi identidad como profesional psicólogo de la psicología ante la comunidad? ¿Cuál es mi parada? ¿Con qué herramientas yo estoy trabajando y defendiendo un diagnóstico, una situación de conflicto, de plan, de lo que sea? Lo que pasa, si me permiten... tenemos que también pelear con los términos, Sí, seguro. Cada profesional tiene que tener esa identidad como psicólogo, que se basa precisamente no tan solo en las incumbencias que nos da el título, sino en las competencias.
Se cortó. Se cortó Sí. un poquito. Sí. De todas maneras. De los términos, ¿no? Estamos. Efectivamente. No ceder en las palabras. Se empieza cediendo en las palabras, se termina cediendo en las cosas, decía Freud. Yo no cedería, no actuaría tan livianamente con el uso de las palabras. Pero tenés razón, Lu, no había pensado este otro punto, de que efectivamente puede surgir el tema de alguien que está con la habilitación profesional y hace una práctica no profesional. Científica. No científica. Algunas, si me permiten, algunas circunstancias las hemos vivido ya y creo que son producto de una confusión que se fue generando dentro de la comunidad con la presencia de determinados títulos, ¿no es cierto?, incluso universitarios. Nosotros hay competencias que no eran propias de, por ejemplo, los psicólogos organizacionales, que finalmente creo que más o menos se fue aclarando y se fue entendiendo, pero al principio circunstancias que hacían que muchos de esos psicólogos habían entrado a la carrera soñando con ser psicólogos y les vendieron una carrera que no era la que querían, terminaron haciendo psicoanálisis, o sea, estudiando, poniéndose en grupos de psicoanálisis y estudiando psicoanálisis, porque en realidad era lo que ellos querían. Pero eso eran situaciones particulares de ellos. La comunidad inclusive los organismos de gestión del gobierno, de la ciudad, de la provincia, avalaron toda esa cuestión. Y desde el colegio no tuvimos la suficiente fortaleza, lo hicimos de a poco, pero se fueron mezclando las cosas y en la población lo que se consigue es una confusión muy grande, como la confusión que se producía hacía muchos años, como también teníamos carrera de psicopedagogía, daba lo mismo de decir, en lugar de decir anda a un psicólogo, lo mandaban al psicopedagogo y producían confusiones importantes. Me permito contar esto porque la gente joven por ahí no se acuerda o no participó de esto. Claro. Y me parece que de la misma manera hay que tener a las nuevas generaciones de psicólogos que tenemos incorporados, también hay que instruirlos de alguna manera o contarles sobre todas estas cuestiones, porque se dan las dos cosas. Se dan, como decía Lucía, estas prácticas que por ahí no son científicas. Hubo épocas en donde psicólogos trabajaban con flores de Bach, trabajaban o algunas otras cuestiones que avalaban, entre comillas, la práctica, digamos. Después se fue como aclarando. Sí, me gustaría leer en torno a esto el artículo C del Código de Ética de FEPRA, que es donde específicamente se dice estas cuestiones, ¿no? Dice, estoy hablando del Código de Ética de FEPRA, Declaración de Principios, el principio número C, el tercero, que es compromiso profesional y científico. Los psicólogos se comprometen a promover la psicología en cuanto a saber científico. En su trabajo asumirán sus responsabilidades profesionales a través de un constante desarrollo personal, científico, técnico y ético. Bueno, y después habla de las necesidades de mantenernos actualizados y en la formación constante, pero permanentemente haciendo referencia a lo científico. Y algunas cosas no están sucediendo así en La Rioja. Hay colegas que se sabe que están haciendo otro tipo de trabajo. Entonces, ahora, Lu, mi pregunta, lo que me pregunto, son dos campos, son dos ejemplos, dos situaciones, pero que merecen un diferente tratamiento. Seguro. Sí. No, porque el que está colegiado tiene que ser, la situación de la práctica poco científica o no científica va a ser tratada de una manera diferente del que no está colegiado. Del que no el que no está colegiado está haciendo usurpación de título, y leo, para que vayan quedando los conceptos claros,
Y recordamos a la audiencia que es un conversatorio, que pueden conversar, pueden hablar, Sí, pueden pedir pueden, micrófono, ¿sí? No es así una es. clase, es un, Sí, un sí, espacio de diálogo. está Leo lo bien. que es la usurpación de título, muy chiquito, artículo 247 del Código Penal. Quien ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente. Un psicólogo de Buenos Aires que viene con su título nacional a vivir a La Rioja y no se matricula, está haciendo usurpación de título, porque no está autorizado por el Colegio de Psicólogos a hacerlo, el de la claro, provincia. Seguro. claro. ¿Sí? ¿Esto viene pasando en La Rioja? Yo vengo a vivir acá hace 5 años, esto viene pasando acá, que viene gente de Córdoba, Salta, Buenos De Aires, toda la a vida, de toda hacer la vida. clases, cursos, terapia en un hotel. Viene pasando, me Exacto. vienen contando cada cosa que yo estoy horrorizada. Y entiendo que esto es algo para mejorar. Hay docentes que vienen sistemáticamente porque las instituciones educativas los traen, y creo que eso es lo más fácil de organizar y llegar a sistematizar de alguna manera, ¿no? Que un colega que viene se anuncie en el colegio por lo menos y todos sepamos que viene a trabajar en el contexto de la docencia. Mínimamente me parece que amerita eso. Pero acá hemos tenido denuncias de psicólogos que han hecho pericias en el interior solamente con su título nacional. Entonces, ese psicólogo, el colegio tuvo que hacer una denuncia al Ministerio Público Fiscal por el delito de usurpación de título. Y esto pasó en el año 2019, en esta gestión. Exacto. Entonces, nos parece importante que sepan que este tipo de situaciones, para la audiencia que está, que son ilegales y que se tienen que denunciar, porque quizás pasan en otros ámbitos y uno piensa que no, porque tiene el título nacional, ya está. No, no, ya está, no. No está habilitado por el Colegio de Psicólogos de La Rioja, no puede ejercer Claro, la lo que profesión. pasa es que hay que aclarar, ¿no es cierto, Lucía? Lo que nosotros ya lo aclaramos en otro momento. El que sea una matrícula nacional no significa que está habilitado para todas las provincias. Está habilitado solamente para algunas, o sea, Capital Capital, Federal y sí, del Tierra del Fuego, Fuego, Islas de eh, Atlántico Anta- Sur. exacto, sí, nada más, nada más. Sí. Seguro, seguro. Entonces, me parece importante esto, mencionarlo. No sé si alguno de los colegas ha tenido esta oportunidad de tener algún contacto con alguna situación así atípica, desviada de esto que estamos diciendo. Bueno, a mí me pasó hace muy poquito que vengo leyendo con mucha recurrencia que en grupos de Facebook buscan psicólogos o psicólogas. El tema es que comienzan a comentar profesionales de otras provincias y dejan sus flyers, sus contactos, todo. Comprendo que sea virtual y ahí, bueno, pido orientación entre si sería legal o no el tomar en terapia virtual a alguien de La Rioja, pero bueno, las personas acuden a ellos, o eso dan a entender. Sí. Sí, esto de la virtualidad ha generado, yo creo que esto se está sin discutiendo en problema. FEPLA, Sí, sí, sí. todavía no Pero hay claro, hay un opción. encuadre legal últimamente, no lo conozco, por eso no doy la ley ni el articulado, pero creo que pone limitación por el tema de, sobre todo cuando es un tratamiento prolongado, es una terapia psicológica. Por la situación de pandemia, sí nos Sí, han asesorado que se han habilitado las gestiones telefónicas. Esto se habló mucho, por ejemplo, en lo que es el videollamado, el tratamiento por chat. por Zoom, por Esto chat, se sí. trabajó mucho en los grupos de psicólogos forenses, se trabajó mucho en los grupos de evaluadores, ¿sí? de ADI. Y Sí. hay una habilitación para trabajar a distancia, de manera remota. Lo que pasa que el código de ética no queda en suspenso por esta situación de pandemia y todos tenemos que ver si realmente cada uno tiene que Ético, ver si es la mejor manera de que ese paciente reciba tratamiento, sobre todo cuando ya hay cierta presencialidad habilitada. Una seguro. cosa era en la fase 1, en el mes de mayo, y otra cosa es ahora, en este momento donde ya la presencialidad se puede. El tema interprovincial es un tema, porque es muy común ahora que
un riojano se analiza con un psicólogo de Buenos Aires o de Córdoba, Sí. y viceversa, ¿no? Que una persona en Buenos Aires se atiende con un psicólogo de acá. Seguro. Pasan las dos situaciones. Eso no sé si tenemos una normativa hoy de FEPRA que nos oriente. No sé si vos... Habría que averiguar. No, de FEPRA no. El abogado del colegio creo que había reparado en algún marco legal. Ajá. Pero para el próximo encuentro ahí va a estar presente el doctor Orellana, y entonces trataremos de salvar esto. Se lo podemos confirmar con más detalle. Exacto, sí. Amén de la discusión ética que nos podemos plantear de una terapia llevada completamente por ciento online, ¿no? Como un tema que todavía tenemos que conversar. Si es posible sostener un tratamiento, porque estamos hablando de tratamiento, ¿no? O a ver, sí. de determinadas técnicas, porque como decías vos, Lucy, efectivamente fase 1 fue una cosa, pero bueno, si yo tomo un tratamiento a alguien, Claro. ¿bajo qué condiciones acepto atender a alguien que no estaría dispuesto a tener un encuentro personal en ningún momento? Claro. Eso está... No, y sobre todo en el caso de los pacientes graves, porque uno cuando tiene un paciente grave que se puede desestabilizar o atentar contra su vida, ¿cómo haces desde Buenos Aires para contenerlo si el paciente está en La Rioja? ¿No? O sea, hay que ver esas cuestiones del encuadre. No, nos debemos la parte de la conversación ética del tema. Ética, sí. Creo que sí. Y de todos modos, también la parte legal creo que el problema es ¿por qué una persona aceptaría atender sin estar matriculada? Volvemos a este punto. Exacto. Si va a aceptar a personas de otra provincia, ¿por qué no se matricula? Si tampoco es tanto, tampoco es no, ¿por qué no puede hacer eso? Y ya está, creo que de nuevo hacia la ética y a la identidad profesional, como decía Ceci, porque, bueno, está bien si hay personas que acuden a vos por contacto por otra provincia, pero ¿por qué no matricularte? ¿Por qué no? Yo digo, no, responder al colegio, es decir, a las normativas vigentes. Porque si nosotros estamos tratando de mejorar la salud mental, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos distorsionando todo. Entonces, ¿qué calidad, en qué condición de psicoterapeuta estoy? Sí. No, por eso... La no matriculación sería ejercicio ilegal, una usurpación de título, si la persona está en el territorio riojano presencial, digamos. Pero en la virtualidad, esa situación es novedosa, y en el marco legal no está incorporada esa cuestión de la virtualidad. El código de FEPRA sí habla de que tenemos que ajustar nuestras prácticas a las cuestiones de la modernidad que se van suscitando, ¿no? Sí. Dice en el punto B, las competencias, en los principios. En el uso de las nuevas tecnologías, el psicólogo debe ser coherente con el espíritu de este código. Sería interesante que como sí. colegio. No sé si hay gente que está participando que hable al respecto y que dé su opinión. Sobre cómo le fue con la virtualidad, en la defensa de las en general, con cuestiones que le preocupan, que surgen para que las hablemos. Seguro. ¿Me escuchan a mí? Porque un poquito más fuerte. Ahí. Ahora sí. Dale. A mí me llamaba la atención. Hola, buenas noches, me sumé tarde, perdón. Hola. Me llamaba la atención que en Facebook veo siempre que piden psicólogos, y cada vez que hay una publicación en esos grupos de Alguien Sabe, la nombran a una chica que se llama Alexandra Bienestar, y entré a ver qué onda para ver, no sé quién era. No sé, dice, tu psicóloga transpersonal, turnos por teléfono, 354, bla, bla, bla. Es como así el flyer que ella pone, como de unos palitos, y dice namaste.
No sé Sí. cómo se maneja, o sea, cómo hay que manejarse en ese caso, porque no es un nombre real, claramente. No es No, un título, no es Apellido un se debe título. inventar, pero mucha gente la recomienda, entonces quiere decir que hay gente que se atiende con ella, me Pero parece. que está acá en La Rioja. Sí, Ah, y hay que la atiende acá ver en si La se... Rioja. ¿Tenés Sí. domicilio? Porque eso No, es importante, teléfono. claro, darlo a conocer al colegio, porque estamos trabajando de alguna manera con todas estas situaciones. Algunas Hacemos las son, denuncias. exacto, verdaderamente irregulares y otras que, bueno, hay que aclararlas cómo son las cosas. claro, es que lo único que hay es el teléfono, no hay dirección, no tiene foto, no tiene apellido, no tiene nada. No me daba mandarle un mensaje a otro teléfono. No. Eso Es que también el también riesgo de queríamos, fraude es tan grande, tan grande. Sí, eso sí. me parece también importante transmitirles desde la comisión la manera en la que hemos abordado estos temas, porque están apareciendo con mucha frecuencia. Primero decirles que la vigilancia no la puede llevar solamente la gente de la comisión, sino cada uno de los colegiados, ¿no? Cada uno Seguro. de los colegiados está dentro de su obligación, digamos, para resguardo de la identidad del psicólogo, hacerle saber al colegio, a la comisión de ética, precisamente la situación que se está atravesando. Sabemos que Lucía ha mandado una carta, un mail, que le hemos respondido oportunamente. Nuestra idea es que ese trámite sea más ágil. La idea es que nosotros queríamos que esto estuviese en la página para que cualquier persona pudiera hacer una denuncia de una situación que considere peligrosa o sospechosa al menos, y que la comisión de ética se encargue de hacer la investigación. Porque como me parece que tenemos que ir como empezando a separar los tantos, porque de nuevo, no es lo mismo tratar a alguien que está colegiado Seguro. de alguien que no es psicólogo, o que es claro. psicólogo, está colegiado. Son todas cuestiones que hacen a que la ley que tengamos que utilizar sea diferente. ¿Se dan cuenta? Sí. La Seguro. normativa que nos oriente cómo intervenir en el caso es diferente si estamos frente a un profesional o si estamos frente a alguien que no es profesional. Y si es como este caso que están contando, Agus, de alguien con nombre ficticio, ¿no? Porque básicamente ahí vas con el Código Penal, o sea, no hay mucha más, ¿sí? Son No hay realmente vuelta. cuestiones muy, no puedes tratar profesional a alguien que no es un profesional, es Sí. No, además que en el código, en nuestra ley y en el código de ética riojano dicen cómo tenemos que difundir nuestros servicios y no podemos ponernos ni seudónimos, ni nombres Exacto. comerciales, ni nada. O sea, tenemos que identificarnos como somos y nuestro número de matrícula. Claro, porque Ni estamos siquiera en un la campo publicidad. profesional, estamos en un campo Exacto. profesional, no estamos en un campo comercial, que por Así ahí es. aparece esa tendencia, ¿no? Yo quiero contar una experiencia. A mí me ha pasado que varios pacientes en este año ya me vienen diciendo que pacientes que inician, ¿no? Tratamiento y dicen, ay, porque yo constelé hace 3 semanas y no me fue muy bien, por eso empezó terapia y, ¿no? Hay cosas que se están haciendo muy comunes en lo de las constelaciones familiares. Lo de la biodecodificación, ya casi, Sí. no sé, la mitad de la población creo que ya biodecodificó, con distintas personas, con No sé de gente qué que se viene de trata, pero afuera, es así. biodecodificaron, lo que Sí, entendamos por sí, sí. esto. Constelaron y no sé, un gran porcentaje de la población también ya consteló alguna vez y se usan el Eso, verbo constelar, constelaré. constelar. Bueno, esto, si no, yo lo que hago cuando me encuentro con una de estas situaciones es tomo las referencias. A ver, ¿con quién constelaste? ¿Y cuándo constelaste? ¿Y cómo fue esa dinámica? Brevemente, y le Claro. explico al paciente los riesgos de lo que es constelar o los riesgos de lo que es haberse sometido a una biodecodificación. Pero bueno, como tampoco conozco exactamente de qué se tratan esas prácticas, digo lo que sé en líneas generales y las contraindicaciones de eso. Pero creo que todos tenemos que empezar a estar cada vez más atentos y que si algún paciente nuestro nos dice que consteló, hay que hacer un poco de escuelita, ahí Exacto. salir del rol abstinente y decir, mira, Igual, esto no es algo científico,
tené cuidado. Igual, ¿no? Sí. Discúlpame, pero yo creo que ese ya está, esa ya no es víctima de la, ya pasó, fue, probó y claro, yo Bueno, por eso no sí. estaría tan preocupado, porque ya aceptó un tratamiento con vos. El Mm. coaching también, sí, el coaching El es coaching, tremendo. Yo estaría sí. preocupado por el que aún no sabe la diferencia. Ese me preocupa más. Entonces nosotros, por Claro. ejemplo, una de las medidas que hemos tomado y gracias a la gestión de esta comisión directiva, pudimos hacer un listado de los psicólogos matriculados aptos de práctica. Entonces eso también debe, porque decíamos, a ver, una cosa es evaluar el que está fuera de la ley, pero a ver, ¿cómo hacemos con los que están laburando bien? ¿Cómo hacemos con la gente que sí está matriculada? Entonces yo les decía, me parece que son como dos políticas diferentes a elaborar, y dar a conocer los nombres de los que están de verdad en condiciones de trabajar. Si no es un desgaste constante. Eso es fundamental, Tenemos para que la ahí gente consulte. separar para que la gente sepa quiénes son los que están realmente habilitados. Bueno, ¿Quiénes son los que están respondiendo a toda una normativa, una legalidad? Y tampoco estamos en un juego de chantas. Eso entonces, tenemos que erradicar de nuestra comunidad. Sí. Entonces, si en el Facebook hacen esa pregunta, ¿a quién recomendás? Le pongo el link de la página del psicólogo para que busque ahí el nombre de la persona que le parezca mejor, o sea, que le resuene en su inconsciente. Exacto, seguro, ¿Sí? seguro. Entonces, por ejemplo, esto sí me parece que tenemos que hacerlo circular. Es nuevo. ¿Cuánto tiene? ¿Un mes? Tiene listado que por fin, alegría, un mes y medio. Fue mucho trabajo, chicas, mucho trabajo poder hacer un relevamiento de los colegas que están aptos. ¿No? Fue ¿cuánto? Todavía se está haciendo. Algunas cosas todavía se están haciendo. Es dinámico, entonces, claro, eso se tiene que revisar periódicamente. Exacto. Bueno, claro, esto también es pedirle la responsabilidad a todos y cada uno de los colegiados. Es decir, seguro. Es su responsabilidad dirigirse al colegio, poner cuál es su mail, poner cuál es su número, su contacto, ¿sí? Para que el colegio luego publique esto, lo haga público, porque realmente, yo pienso, una persona no tiene por qué saber la diferencia entre un profesional y otro. Viste que la gente a veces no sabe ni la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Exacto. Entonces, está bien, no tenemos por qué exigirle o pedirle al paciente, al futuro paciente, que sepa distinguir los campos. La verdad que no es responsabilidad del doliente. Por eso claro, por eso es tan valioso y me parece sumamente oportuno plasmar esta política, como así le ha llamado Lucía, ¿no es cierto? Ahí la voy a leer. Para una política para el cuidado de las incumbencias profesionales, que va a ser también un respaldo para todos los que estamos trabajando en esta disciplina. Esto es muy importante. Voy a leer, sí, ¿les parece? Sí. Sí, antes que leas, yo también lo que quería plantear, y en realidad digo que las colegas que están presentes ahora en el conversatorio también conozcan, que también nos ha tocado muchos casos de colegas matriculados que, bueno, que no han pagado la matrícula por mucho tiempo y que, por ejemplo, están en cargos de funcionarios, ¿no? Y que piensan que por estar en un cargo jerárquico no deben pagar la matrícula, porque nos hemos encontrado con eso también en el momento de notificar la deuda, por ejemplo, ¿no? Porque estoy en tal cargo o en tal cual cargo. Es responsabilidad nuestra como psicólogos informar al colegio, poder solicitar la suspensión de la matrícula, la cancelación de la matrícula, pero no seguir en ese cargo o con esa idea errónea de que por estar en un cargo y no estar ejerciendo la clínica, ya yo ya no tengo nada que ver con este colegio profesional, ¿no? Ahí hay que aclarar, porque si ellas están en funciones jerárquicas que responden al área de la psicología, tiene que estar avalada, por el colegio. Ahora, si me decís que están de funcionarias en otro cargo, nada que ver con la psicología, que pida su licencia, que pida lo que quiera. Pero si ella está en función como psicóloga ejerciendo un cargo jerárquico,
tiene que seguir matriculada. Bueno, Ceci, Cualquier psicóloga, soncera que hagan, Ujú. nosotros somos responsables. Bueno, ¿sabes qué? En relación a eso, al principio no sé si estábamos hablando de que otros colegios también te orientan a veces, ¿viste? Porque si nos Sí. centramos en nosotros, bueno, en la página del Colegio de Córdoba, por ejemplo, está expuesta las razones por las que uno como profesional podría pedir la dispensa del pago de la matrícula o bien el cierre, ¿no? Sí, Entonces una está suspensión. detallado la suspensión, bueno, todas las razones explícitas, porque ya están y porque están codificadas. Entonces, eso también es como una deuda, ¿ven? A mí me encantaría que Sí, eso hay que hacerlo. Está bueno. Sí, sí, ¿sí? sí. Bien. Es muy Entonces, bueno, Bueno, es muy bueno. Hay que voy a sumar, leer. chicas, hay que ir sumando Habíamos, y sobre habíamos dicho, todo, sí, habíamos dicho que iba a ser hasta sí, las 10 y hasta lo las que 10, sí, queríamos ya son presentar las es 10. que estamos armando exacto. una política sistemática para encarar acciones en esto y nos parecía importante compartirlo con ustedes para que ustedes también lo sigan pensando y lo podamos enriquecer y mejorar, ¿sí? Exacto. Les leo lo que pensamos como una introducción y las acciones en distintos niveles de impacto, ¿sí? Entonces, Exacto. les leo lo que pensamos como introducción y después las acciones. El Colegio de Psicólogos de la Provincia de La Rioja, de acuerdo a sus funciones de vigilancia y control del ejercicio de la profesión en el territorio de La Rioja, elabora esta política para encuadrar acciones sistemáticas orientadas a ello. Esta política va a estar orientada a definir criterios aplicables y acciones sistemáticas para la detección, identificación, erradicación de prácticas pseudocientíficas que ponen en riesgo la salud mental de las personas bajo el término de terapia o psicoterapia, y entre paréntesis, biodecodificación, constelaciones familiares, terapia de vidas pasadas, etc. Los coaching que estaba diciendo ahí una colega Lucía. Simone. Marianela. Marianela. Bien, Sí. por otro lado, esta política también apunta a mejorar la demarcación de las incumbencias profesionales respecto de otras profesiones, como el trabajo social, la psicopedagogía, los licenciados en recursos humanos, entre otras carreras, destacando el rol de los psicólogos como agentes de salud. Para ello, redactamos esta política. En esta política, los sistemas de anoticiamiento formal, confirmación de situaciones de irregularidad y mecanismos de denuncia. ¿Sí? Nosotros queremos proponer ya esto en la política. ¿Cómo vamos a hacer cada vez que alguien denuncia algo y cuál sería el circuito administrativo o legal a seguir? Les cuento cómo lo pensamos hasta ahora. Pensamos hacer acciones de primer nivel. ¿Cuáles serían las acciones de nivel desde el Colegio de Psicólogos? Acciones de fácil ejecución presupuestaria. Por ejemplo, hacer publicaciones sistemáticas en el Facebook, en las redes sociales, de avisos a la comunidad, donde recordemos la importancia de consultar psicólogos matriculados. ¿Sí? Esto es de fácil, es un nivel 1, un nivel básico de empezar a hacer acciones sistemáticas. Después pensamos otro nivel de acciones sistemáticas en relación a que requieren quizás un presupuesto mayor o coordinar con autoridades provinciales o nacionales. Esto sería el caso, por ejemplo, cuando hacemos una campaña de audiovisual de difusión, ¿sí? Que va a requerir un mayor presupuesto. Cuando hagamos comunicaciones formales a autoridades como ministros, jueces, coordinadores de área, donde recordemos que ciertas funciones son de la incumbencia del psicólogo, ¿sí? Esto en La Rioja acá hay una gran ensalada de cosas. Sí. Y esto ya tendría otro, por eso nos parece un segundo nivel de intervención, y que tendríamos que trabajar con el Colegio de Abogados de la provincia para sensibilizar sobre esto a los letrados, ¿sí? Porque los abogados y los jueces no registran el tema del riesgo de la salud mental de las personas, y sería importante que la fuerza legal en La Rioja tenga este tema más presente, instalarlo como un tema de importancia. Después estarían las acciones de tercer nivel. ¿Qué sería una acción de tercer nivel? Ya modificar el marco legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una ley del año 1985
que fue muy importante y que nos permite el ejercicio de la profesión, pero que hay que nutrirla con cuestiones y situaciones actuales, ¿sí? Entonces hay que promover un proyecto de modificación de la ley, a nivel provincial al menos, y generar información a FEPRA para que FEPRA tenga en cuenta cuestiones importantes para el trabajo a nivel nacional. Claro. Así que, sí. Ahora, esto que vos describís con niveles... 3 niveles posibles. 3 niveles. Sí, pensando en términos económicos o en términos de dificultad de adquirir esos objetivos, pero yo pensaba, imagínense que nada de esto puede funcionar si el colegio no es fuerte, si el colegio no tiene aceptado el funcionamiento de otras comisiones. Y en este caso es fundamental conectarlo con el otro tema que nos convocaba hoy, que era la necesidad de que los colegas sepan de la importancia del colegio, del funcionamiento de la matriculación, del funcionamiento de una democracia, ¿no? Del Estado de Derecho en el colegio, de que haya elecciones. De comprometernos con las acciones del colegio. Comprometernos. Sí, entonces, bueno, transmitir, que es una de las cosas que nos está preocupando, que tenemos que llamar a elecciones prontamente. Sí. Ya en las elecciones pasadas fuimos lista única. Buenas noches, señora presidenta, ¿cómo le va? Entonces, bueno, también transmitir esto, ¿no? Porque, bueno, las mismas caritas estamos siempre, entonces empezar a pedir a la gente que participe, realmente que participe, que se mueva, porque si no, estas cuestiones que estamos tocando muy específicas, que son del funcionamiento de la Comisión de Ética, la Comisión de Ética no es sin la Comisión Directiva, o sea, fíjense, la Comisión Directiva hizo el diseño de la página, hizo el listado de los psicólogos matriculados, no podía hacer todo eso una situación de un tema de ética. Tenemos entonces, muchas cosas pendientes que no pudimos hacer en esta gestión. Queríamos hacer un censo, no pudimos hacerlo. Queríamos renovar carnets, porque hay gente que tiene carnet con una foto de hace 30 años. Tenemos que renovar carnet. Y no lo pudimos hacer porque nos agarró la pandemia y un montón de cosas. Hay muchas cosas que hacer y requieren de la participación de todos los colegiados. Entonces, bueno. Me parece que el trasfondo de todo esto tiene que ver con qué colegio nos proponemos o qué colegio queremos. Hay luchas que no se pueden llevar adelante de manera individual o personal. Digo, yo puedo concientizar a mis pacientes o mis familiares o mis amigos sobre ciertas prácticas pseudocientíficas y el riesgo que eso conlleva, pero digamos, para tener un impacto realmente más masivo hay que hacerlo desde una institución con una formalidad y de manera sistemática, y bueno, eso requiere, digamos, además de presupuesto y todo, que el colegio hoy por hoy lo tiene, digamos, el diseño y gente con el tiempo para ejecutarlo. Trabajo de la gente, trabajo de cada uno de los matriculados. Entonces me parece que la primera pregunta es esto: ¿qué relación tengo yo con mi profesión y con la institucionalización de la profesión? Que primero pasa por ahí, porque digamos, a ver, si yo omito de alguna manera la existencia del colegio o solamente me limito a pagar matrícula y nada más, o a quejarse. Por ejemplo, no denuncio este tipo de casos por la vía formal, más allá de que estamos tratando de que se agilicen estos trámites y por ahí no se ha logrado del todo, pero bueno, estamos en vía, sí, los casos que han llegado se han trabajado, la Comisión de Ética hizo en algunos casos presentaciones legales, judiciales, en otras prejudiciales, avisos, digamos, pero se hizo. Pero me parece que es esto, digamos, si por ahí a los colegas mismos les cuesta reconocer la formalidad de una institución y poder llegar ahí con una demanda en lugar de que quede, digamos, como circulando en el aire, difícilmente gente de afuera nos respete. Digo, me parece que hay que empezar por esto, de involucrarse en el colegio, empezar a hacerse cargo de esto y a decir, bueno, es una lucha de todos, porque la verdad que nos va a afectar a todos. Seguro. Y termina afectando la salud mental de la población, pero además nos va a afectar nuestro ámbito laboral. Directamente, porque digo,
los coaching empezaron gente que se formó en otro lado a trabajar acá en La Rioja. Ahora ya hay institutos que están haciendo la formación acá. Y así van a ir creciendo otras prácticas que van quitándole, digamos, espacio a ámbitos que estaban antes, que se reconocían socialmente como de incumbencia del psicólogo. Sí. Entonces, bueno, me parece que es esto, que es replantearnos nuestra relación con la profesión y la institución. Y la institución, claro, y desde ahí, bueno, ir viendo cómo abordamos estos temas, cómo facilitamos ciertos trámites internos. Siempre va a haber, siempre vamos a estar dando batalla respecto a otras prácticas y otras profesiones. Siempre, esto antes era respecto de los psiquiatras. En Buenos Aires hubo una gran polémica con los psicólogos sociales, cuando yo estudiaba en los 90, 2000 y pico, era el gran problema. Ahora son estas terapias alternativas que proliferaron de todo tipo, de toda clase. Siempre vamos a tener que estar defendiendo el campo profesional. Y seguro, compañera, una tarea. Pero yo les doy una mirada de, diríamos, de aliento y de esperanza. Fíjense que toda la gente que cae en todas estas alternativas, después terminan en los consultorios nuestros. Sí, por eso claro, yo los invito. Pero el tema es que a veces los estafan, a veces exacto, los abusan. Bueno, veces por eso. Pero, escúchame, espera, déjenme la idea que termine. Yo los invito a que ya con ejemplos, con situaciones que hemos vivido cada una de nosotros y de muchas más, empecemos a hacer esta campaña, esta política que dice, que la ha plasmado muy concretamente Lucía, y empezar a salir a los medios, empezar a salir a la comunidad, que acá hay gente que está trabajando como chantas y que estamos viendo las consecuencias. Entonces, cuidado después con hacernos cargo con una salud mental que lamentablemente no somos ni arte ni parte. Lo que pasa es que antes de que tenemos que también hablar con las autoridades, porque si la fiscalía, que es el lugar donde se recepcionan las denuncias de delitos, no tiene presente lo delicado de este tema, no van a proliferar, no se van a convertir en causas judiciales. Entonces tenemos que hablar con las autoridades judiciales. Seguro. Por eso hay que concretar, porque basta ya de tanto hablar. Somos expertas en hablar, pero concretemos, vamos y a los hechos. A los bifes. A los bifes, ¿te das cuenta vos? Sí, bueno. Un momentito. Respecto de lo que estaba comentando nuestra presidenta y también con las acotaciones que hicieron, bueno, yo quería elevar una propuesta. Yo me uní al Zoom porque aparte de mi preocupación en el rol profesional y en el ejercicio, quisiera como concientizar a las personas a través de un flyer. Yo sé que el colegio hace algún tiempo hizo un flyer sobre el riesgo de las terapias alternativas, pero mi propuesta es poder hacer otro. Por supuesto que se los voy a enviar a ustedes para que lo revisen. Si algún colega quiere agregarle o sacarle algo, es bienvenido y bienvenida, pero eso es simplemente mi propuesta. Bárbaro, todo lo que sea sumar hay que sumar. Serían empezar con las acciones de nivel 1. Sí, después unificar el mensaje hago una acotación ahí ante la propuesta de la colega. A ver, es bienvenido cualquiera que quiera sumar trabajos. Se han formado comisiones provisorias muchas veces, digamos, al margen de las comisiones electas del colegio, se han formado comisiones temporales de temáticas específicas para que contribuyan, porque esto hace mucha falta, digamos. Así que es bienvenido, digamos, a esto como propuesta eventual o como una comisión, como una colaboración, digamos, temporal sobre alguna temática específica, se puede hacer, porque bueno, por ahí para formar parte de las comisiones hay que tener 2 años de matriculado, bueno, hay una serie de requisitos. Hay que cumplir los requisitos. Pero siempre es bienvenido gente que se empiece a acercar, que empiece a ver cómo funciona el colegio, qué se hace, y también pueda
pueda ir Una- teniendo esta aproximación en la institución. Sí, sí, un bien. comentario. Exacto. Un comentario. Sería bueno ir cerrando y recordarle a todos los colegas que si hay situaciones que tienen que ver con dudas sobre cómo trabajar, si algo está autorizado o no, si algo es correcto o no, recuerda la normativa, que manden mail al Tribunal de Ética, por lo menos, o a la comisión directiva, para armar otro encuentro así y contestarles. Por ejemplo, ahora tenemos una respuesta para dar en el próximo encuentro en Seguro. relación a esto del trabajo remoto y si está o no contemplado en alguna ley de las vigentes, ¿no? Por las que se generaron Sí. por pandemia, los decretos, etcétera. Bueno, hagamos en 15 días otro encuentro y los colegas que tienen dudas aprovechen a mandarlas, así le preguntamos al abogado. Y el doctor Orellana Claro. puede participar Mm. también y nos puede ir contestando a todos. ¿Les parece? Luego, para lo cual vamos a solicitar que repliquen, porque son pocos los que estamos acá, Sí, que repliquen lo más que puedan de modo informal con el resto de colegas las de inquietudes. necesidad que se sumen. Y de necesidad que se sumen a este una hora, estando en su casa, es un Zoom, o sea, no es tanto desgaste, pero sí Exacto, compromiso. Entonces, Seguro. que se puede que lo comenten con sus compañeros de trabajo, con, bueno, sus amigos, colegas, que lo transmitan, porque de verdad es necesario en este momento sumarnos, ¿eh? Sí, sí, seguro que sí. Bueno, ¿les Bueno, parece que dejamos Bueno, acá? yo dejaría porque Cortamos. tengo que retirar. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, Chao, bueno, chicas. Un gusto haberlas visto. Chao. charlar con todas. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias Nos por vemos. la Gusto de propuesta, verte. por la propuesta. Muchas gracias Buenas noches. por Chao, participar. chao. Chao, chao. Gracias. Chao.